¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. La República Popular China es una gran potencia económica y comercial. Es la mayor potencia manufacturera del mundo. La investigación científica y tecnológica, además de la inversión en capital humano, son las claves de su éxito. Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de esta serie de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. En esta séptima temporada, como ustedes saben, estamos analizando la problemática de China a la luz de la conmemoración de los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China. Se estarán celebrando el próximo 14 de febrero. Hay varias conmemoraciones ese día. Una de las más importantes es justamente el cincuentenario de las relaciones bilaterales. Con ese motivo hemos organizado este seminario. Estamos ya en la segunda sesión de este seminario que se titula China en el siglo XXI. La pregunta es si nos dirigimos a una nueva bipolaridad. Y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a 3 especialistas que van a abordar diversas aristas sobre la economía china, sus fundamentos, fortalezas, debilidades y, por supuesto, habilidades, capacidades geopolíticas. Ya nos estarán hablando más de ello. Alma Viridiana del Valle Giles, Juan Carlos Gachús Maya y Ricardo Vigueras Quinn, a quienes les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos también el que nos acompañen esta mañana. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestros invitados. Alma Viridiana del Valle es internacionalista, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene publicaciones alrededor del tema de las tierras raras, de estos elementos que posee China en su territorio y que son tan estratégicos en las relaciones internacionales, y actualmente está desarrollando ya en la recta final la maestría en relaciones internacionales también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor Juan Carlos Gachús es profesor de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra. Recibió la medalla Alfonso Caso por la UNAM y la beca MacArthur for Hewlett para realizar estudios de maestría en Gobierno. Recibió la beca Essex University CONACYT para realizar estudios de doctorado en Gobierno.
fue Asia Fellow en Harvard Kennedy School of Government y Puentes, Visiting Scholar en Rice University. Ha participado como analista en medios nacionales e internacionales como el financiero Bloomberg, CNN y el periódico El Economista. Es miembro de la International Studies Association y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido. También nos acompaña Ricardo Vigueras Quinn. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, maestro en Gestión Financiera por la Universidad Complutense de Madrid, maestrante de Inteligencia para la Seguridad Nacional en el Instituto Nacional de Administración Pública. También es egresado del National Defense University, William Perry Center for Hemispheric Defense Studies y también del Cyber Policy Department. Es experto con 26 años de experiencia en la industria financiera, desarrollando soluciones tecnológicas de pagos y tesorería para los principales bancos mexicanos, contribuyendo a la generación de esquemas de seguridad. Experto en procesos de seguridad y cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y combate al terrorismo. Actualmente labora como director de desarrollo de negocio de plataformas de pago internacionales en Mastercard. Tiene también una extensa especialización en cursos de inteligencia y seguridad nacional y quisiera mencionar también es miembro distinguido del Centro Olof Palme, México. Bienvenido, Ricardo. Quiero pedirle a nuestro amable auditorio, quienes están aquí en Zoom y quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live, que si desean hacer preguntas a nuestros invitados, así lo hagan. Nosotros vamos a poner a consideración de ellos los comentarios, dudas que ustedes deseen ventilar. Y sin más, pues vamos a comenzar. Le voy a pedir al doctor Gachus Maya que haga uso de la palabra. Sí. Ok, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Para mí, me siento muy honrado por la invitación que me hizo la doctora Rosas. La profesora Cristina fue mi maestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por ahí del 97, doctora. Entonces me dio geografía económica y ya tiene tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de sus clases, etcétera, y a la fecha, vaya, agradezco el contenido del curso, etcétera, me ha servido mi carrera profesional y lo tengo muy presente, ¿no? Además, pues siempre le he apreciado mucho. Entonces, es un privilegio estar aquí de vuelta con usted y gracias por la invitación. Bueno, en los próximos minutos voy a hablar sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero voy a enfocarme en un punto más específico, que es el impacto en México, que digamos que se habla menos de ello, ¿no? Es decir, el conflicto está ahí y entonces los medios de comunicación sacan noticias, información, etcétera, pero el punto más específico al que me voy a enfocar es que cómo nos ha ido a nosotros, cuáles son los retos para México. Entonces, bien, adelante. Para ello voy a compartir los resultados de este paper que acabo de publicar en este journal alemán, Journal of Current Chinese Affairs. Y el título del artículo es Mexico's Trade Relationship with China in the Context of the United States-China Trade War. Entonces, vamos a ver un poco, el artículo es más técnico, vamos a ver un poco de contenido también con algunas variables políticas que son importantes para entender el tema. Adelante. Bien, la guerra comercial. ¿Cómo y cuándo sucede? Ya con Barack Obama se habían presentado algunas muestras, ¿no? de rispidez, de fricción entre el gobierno de Estados Unidos y de China, al menos en el discurso, pero obviamente fue con Donald Trump que esto ya llegó al área, digamos, ya de hechos concretos, ¿no? Entonces, Donald Trump, desde el inicio de su administración, acusaba a China de la falta de transparencia en el manejo de la moneda china, obviamente,
distorsión de fuerzas del mercado provocado por el Estado chino, que era antiético de acuerdo a Trump. Restricciones a la inversión extranjera, sobre todo en la industria automotriz, ¿ok? Donald Trump decía, bien, ellos están exportando sus autos a nivel global con las nuevas marcas que tienen éxito chinas, pero al momento de ingresar al mercado chino, nuestras empresas enfrentan restricciones y tienen que entrar en mecanismos de joint ventures, etcétera, que son desleales, ¿no? Y luego también lo de cyber theft, ¿no? El robo de datos. Xi Jinping, en los white papers chinos, a nivel de discurso, con una visión obviamente diferente, atacaba a Estados Unidos porque acusaba al gobierno estadounidense de mantener o querer mantener un monopolio en industrias estratégicas, también de estar en contra del multilateralismo, es decir, de tratar de mantener un status quo unilateral y de intervenir en cuestiones políticas a nivel global para impedir la expansión económica de China. Esas eran las acusaciones antes de la guerra comercial. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un timeline. Ahí en rojo la fecha, digamos que más importante, marzo 23 del 2018, cuando Estados Unidos, de manera unilateral y sin pedir permiso, de manera abrupta, le impone un 25% de aranceles a todas las importaciones de acero de China. ¿Ok? Vean, marzo 23 del 2018, falta poco para los 3 años de guerra comercial, ¿no? Entonces, bueno, ello es significativo para hablar de que la guerra ha trascendido, obviamente en el gobierno de Trump, pero también en el gobierno de Biden. Ya hablaré un poco más al respecto. En abril, días después, China responde, impone tarifas también del 15 al 25% a 128 productos estadounidenses, y ahí se desencadena el conflicto, ¿no? Esta escalada de imposición de aranceles en los dos países, que hace obviamente que haya muchas restricciones a la exportación e importación entre ambos países, y debido al monto de estas importaciones y exportaciones, el efecto es global, ¿no? Es global, no nada más es entre ellos, sino que debido a los suministros, materias primas, componentes, etcétera, sobre todo manufacturas, es por ello que el conflicto comercial trasciende a lo global. Adelante. La siguiente, por favor, doctora. Bien. ¿Y qué ha pasado en México? Okay. Todos sabemos la enorme dependencia que tiene nuestro país con respecto a Estados Unidos en términos de la balanza comercial, 85-90% con fluctuaciones. Nuestras exportaciones se dirigen al mercado estadounidense. Y entonces quise desarrollar en esta investigación, explicar los efectos específicos en nuestra economía, en nuestra balanza comercial. Entonces, bien, con esta escalada de aranceles entre Estados Unidos y China, sí ha habido efectos directos en México. Y ya lo vamos a explicar, paradójicamente, México se ha beneficiado, ¿ok?, de ese desplazamiento de importaciones chinas por parte de Estados Unidos. Las empresas multinacionales estadounidenses buscan alternativas. México es una fuente de suministro en términos de materias primas, de mano de obra barata, ¿no? Y cercanía geográfica, integración económica, y entonces ha sido un destino natural para reemplazar algunas de las importaciones chinas que con los nuevos aranceles se han vuelto incosteables, ¿okay?, en muchos sectores. Entonces, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se han incrementado, pero hay que mencionarlo desde este punto, no porque se hayan hecho más competitivas per se,
sino porque un factor endógeno ha repercutido en el impacto, en el desarrollo de nuestro sector exportador. En 2019, por primera vez, y esto fue un suceso histórico, México, digamos que desplazó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿okay? Por algunos meses. Un intercambio comercial de 614,000 millones de dólares, ¿ok? Entonces, ello fue un suceso histórico porque México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, dejando obviamente a Canadá, a China en segundo y tercer lugar. Ello no fue permanente, pero ya era un indicio importante de que la tendencia de la guerra comercial iba a beneficiar a México en términos de exportaciones a Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bien. Sí, bueno, datos del 2019, casi 10% del intercambio comercial México-Estados Unidos, digamos que excedió el comercio de China a Estados Unidos, ¿okay? Con datos del Census Bureau de Estados Unidos. Entonces, quedó plasmado en las estadísticas de que el papel de México iba a ser trascendental dentro de la guerra comercial. Hay otros países fuera del continente americano, sobre todo en Asia, que han también reemplazado o han servido de fuentes de reemplazo de las exportaciones chinas a Estados Unidos, ¿no? Ya lo vamos a mencionar, pero el caso de México obviamente tiene mucha relevancia. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, ello obviamente es un factor positivo para México en el sentido de que la guerra comercial, paradójicamente, no nos afecta de manera directa en términos de nuestra balanza comercial, de nuestras exportaciones a Estados Unidos por la estructura de las mismas, por la enorme dependencia que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, vienen otros problemas, ¿ok? Vienen otros problemas que es importante no ignorar. Y aquí obviamente me refiero sobre todo al comercio que tiene México con China, ¿ok? Porque por un lado se fortalece la relación y por otro ya vamos a ver algunos problemas estructurales que tenemos con China en términos comerciales se van a hacer más graves. La relación México-China es altamente asimétrica, ¿ok? Si estuviéramos jugando un partido de fútbol con China, el score sería 9-1 en términos de, digamos, de intercambio comercial, ¿ok? A ese porcentaje. El comercio ha crecido, sí, exponencialmente en los últimos años, pero es son sobre todo las exportaciones chinas las que han crecido y se han diversificado, ¿ok? Muchos sectores, la inversión extranjera menos, pero las exportaciones chinas, digamos, es lo que determina el comercio global entre los dos países. Siguiente, por favor. Bien, aquí está en esta gráfica las exportaciones y las importaciones. Exportaciones, en color ahí café, mexicanas, vean, a China, y en beige ahí las exportaciones chinas a México. Y entonces se puede observar la enorme disparidad que hay, además sin indicios de un cambio evidente, ¿no? O sea, se mantiene, más bien ellos son los que cada vez nos exportan más, ¿no? Y ello, obviamente, es un factor importante en nuestra balanza comercial, porque a esa tendencia, ello puede redundar o puede traer como consecuencia un enorme déficit comercial. Ya lo es, pero se puede incrementar aún más, ¿no? Siguiente, por favor.
Ok, pero ¿qué sucede? Bueno, tenemos la renegociación, ¿no? Del NAFTA, el USMCA, y en esta renegociación, obviamente, los factores políticos también intervienen y hay exigencias por parte del gobierno de Donald Trump que tienen que ver, obviamente, con los flujos migratorios de Centroamérica, las exigencias de protección, etcétera. Y entonces, México de alguna forma es presionado a firmar el acuerdo con los términos estadounidenses, que hay. Y el acuerdo se diseña ya dentro de un conflicto global con China, y entonces este acuerdo comercial es una herramienta más, hay que decirlo así, desde mi percepción, es una herramienta más del gobierno estadounidense para enfrentar la competencia china. ¿Okay? Y el acuerdo así se diseña, entonces, y para ello sirve, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien, gracias. Ok, tenemos esta relación histórica, controversial, debatible. Hay algunos analistas que consideran que es normal, es positivo que tengamos esta balanza comercial con la principal economía del mundo todavía, por la cercanía geográfica, cultural, etcétera, ¿no? Que haya esta dependencia, que tengamos esta dependencia con Estados Unidos, es natural, ¿no? Es la percepción de un sector de analistas. Por otra parte, también se pueden establecer críticas a esta dependencia extrema, ¿no? Y a la necesidad de una diversificación comercial, sobre todo en un entorno comercial global donde hay más polos comerciales, y entonces, por ejemplo, México tiene un tratado de libre comercio con Europa, otro con Japón, que se les da menos importancia, otro con Israel, se les da mucho menos importancia, y entonces ello obviamente genera una desventaja en términos de diversificación comercial y nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿ok? Ante cualquier incertidumbre que ocurra en el mercado norteamericano. La siguiente, por favor. Ya me queda poco tiempo. Bien. Beneficios para México. Entonces, sí, la guerra comercial, paradójicamente, y yo lo veo así como es como un golpe de suerte en realidad, nos vino de afuera en el sector comercial, y es lo que ha mantenido un poco también a flote la economía en el contexto de pandemia, ¿no? Que el sector exportador se ha mantenido activo y que ha incrementado sus exportaciones a Estados Unidos con fluctuaciones. Sin embargo, no se observa una estrategia definida por parte del gobierno de México para aprovechar esta ventaja, al menos momentánea o temporal, de una forma más eficiente, ¿ok? No hay una estrategia, digamos, estructurada, ¿no? No se percibe así, para aprovechar este momentum, y entonces parece que se confía en los beneficios temporales de la guerra comercial, que podrían terminar a corto plazo. Entonces finalmente estos beneficios podrían irse en cualquier momento, y la inversión que vino podría irse también en cualquier momento, si no hay otro tipo de políticas, digamos que más estructurales, para potenciar o para beneficiar al sector exportador en México. Siguiente, por favor, y ya casi termino. Ok, sí, bueno, ahí está de nuevo la idea. Estados Unidos deja de comprar de China, las empresas dejan de comprar de China, y entonces le compran a México. El esquema es sencillo de explicar, y es por ello que tenemos esta situación actual. Al siguiente, por favor. Bueno, a ver, esta cláusula 32.10, que ha sido controversial del USMCA, es una cláusula que tiene un tinte político, de acuerdo a la percepción de analistas destacados en México. Dussel, por ejemplo. Él considera que, bien, esta cláusula es un condicionamiento de Estados Unidos para que las empresas mexicanas no contemplen acuerdos de intercambio comercial con China. Es una prohibición
porque podrían enfrentar restricciones en el marco de la regulación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Se establece en esta cláusula que Canadá y México are effectively prohibited from signing bilateral trade agreements with non-market economies. No se menciona China nunca, ¿okay? Pero eso de non-market, bueno, es bastante directo, ¿no? Y entonces no podemos tener acuerdos bilaterales, digamos que extensivos con economías que no sean mercados como tal, ¿no? También lo firma Canadá y lo acepta Canadá, que ello sí fue sorpresivo, pero fue un condicionamiento del gobierno de Trump y bueno, ahí está. No ha habido intentos de renegociación ya con el gobierno de Biden por parte del gobierno de México. Parece que no hay interés en cambiar las cosas. Y entonces es una situación ahí que de alguna forma trae una desventaja con el gobierno de China porque ese déficit comercial que tenemos con ellos, bajo estas condiciones, va a aumentar. ¿Okay? No hay ningún mecanismo que ayude básicamente a nivelar el comercio. Y ya el último slide parece, doctora, le agradezco mucho. Sí, bien, creo que falta un clic ahí para que veamos a Biden. Otro clic. Ya no da. Bueno, ahí se quedó. Tenía una imagen ahí. Bueno, igual y se borró ahí en el intercambio. Bueno, nada importante, ¿eh? Ahí Biden con cubreboca nada más, era la foto. En las campañas hubo esta serie de ataques, ¿no? Entre las campañas, la campaña presidencial entre Trump y Biden, se acusaban. Biden decía que quería cambiar, era importante el comercio, la política comercial estadounidense. No hay evidencias de que ello suceda, ¿okay? La guerra comercial continúa, no hay una sola medida en política económica que diga, hey, vamos para atrás, la guerra comercial se acaba. Por el contrario, se mantiene ahí. Ayer salió un comunicado que la negociación en la fase 1 con China no se cumplió, es decir, China no ha cumplido con el incremento de las importaciones estadounidenses y entonces no ha cumplido y ello implica que la guerra sigue. Hasta ahí creo que ya me pasé de tiempo, disculpas, y bueno, si hay alguna pregunta, con gusto más tarde lo vemos. Gracias. Muchas gracias a Juan Carlos Gachús por esta exposición, donde nos recuerda la evolución que ha tenido China. Yo creo que sería importante recordar su ingreso a la Organización Mundial del Comercio y cómo ha usado a la OMC para posicionarse como un socio prominente en la mayor parte de las naciones del mundo. Efectivamente, en el caso de América del Norte, sin tener, no los tiene, tratados de libre comercio ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, es un actor muy destacado, es un socio comercial dominante y la renegociación del TEMEC pues estuvo dirigida en buena medida a reforzar, a fortalecer, sobre todo a la economía estadounidense frente a los embates de China. Esto pues se suma a las diversas sanciones que el gobierno Trump aplicó y que no han cambiado sustancialmente con Biden. Importante recordar también el enorme déficit comercial entre México y China, porque si bien es cierto, México se ha beneficiado, ahora sí que como dijo Juan Carlos, como golpe de suerte por las sanciones que Estados Unidos le aplica a China. Lo cierto es que si estas sanciones desaparecen, lo más probable es que México quede rezagado nuevamente, porque México no ha tenido una estrategia de posicionamiento o de aprovechamiento del TEMEC. Digo, dicho sea de paso, también en el TEMEC tenemos muchas controversias, tenemos la controversia automotriz, porque Biden decidió apostarle a los autos eléctricos y le dio en la torre a un sector automotriz que es sumamente poderoso y se generó ahí una crisis interna que ahora ha dado pie a demandas de México y Canadá en el mecanismo de solución de controversias contra Estados Unidos. Está el tema laboral en México, entonces hay muchas discrepancias dentro de la zona del TEMEC, pero lo cierto es que México no ha aprovechado debidamente esta posición privilegiada que tiene en el mercado estadounidense. Y por otro lado, pues la relación con China es altamente deficitaria.
Lo comentaba aquí Juan Carlos, por cada dólar que vendemos recibimos 900. Es como 9-1, ¿no? Es una goliza la que nos mete China y no se ve que esto vaya a cambiar. Yo he hablado con empresarios mexicanos, dan muchas justificaciones que creo que habría que replantear. Dicen que no hablan mandarín, que es un mercado difícil para acceder, que lo que más conocen y más cerca tienen es Estados Unidos, que hay que cargar las baterías con Estados Unidos. Digo, podemos mencionar un montón de pretextos, pero lo cierto es que en un mundo globalizado, este tipo de pretextos no tienen mucha cabida. Si esto fuera cierto de que China está tan lejos, no podríamos explicar por qué China le vende tanto a México y crece año con año. Entonces, es una reflexión muy pertinente. México poco diversificado a pesar de la red de tratados de libre comercio que posee, y esto lo coloca en una situación de fragilidad. Yo añadiría a lo que planteó Juan Carlos, pues el riesgo al que nos estamos enfrentando con un visible declive de Estados Unidos en la economía mundial, un ascenso cada vez más prominente de China y nosotros atados, muy atados al país que está declinando y poco vinculados, digamos, en una relación más interactiva donde pudiéramos equilibrar un poco el comercio, ¿no? O sea, yo cuando veo la balanza comercial México-China, pues el que hace el comercio es China, ¿no? La aportación de México es realmente insignificante. Entonces, habría que replantearse esto, pues a la luz de esta transición hegemónica y todos estos impactos geopolíticos que está teniendo China en este importante reposicionamiento, al que contribuyó, me parece, también mucho Donald Trump. Donald Trump debilitó mucho la posición internacional de Estados Unidos. Entonces, bueno, tendremos oportunidad de comentarlo. Como les decía, nuestro público pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestros ponentes. Y ahora le voy a pedir a Ricardo Vigueras que haga uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias también al Centro Olof por permitirme estar aquí con ustedes y, bueno, compartir un poco las experiencias en el tema de ciberseguridad en el caso de China. Vamos a platicar, pues, cuál es todo el bagaje, ¿no? El contexto donde se mueven estos ataques, ¿no? Cómo es pues una nueva forma de guerra asimétrica, ¿no? La parte de los ataques, la ciberseguridad como un componente importante dentro de los esquemas ya de seguridad nacional en los organismos de inteligencia, y cómo también la tecnología, ¿no? Los sistemas de información tecnológica vienen a concatenar todos estos nuevos métodos para hacer los ataques, ¿no? Aquí en esta pequeña slide, ¿no? Estoy tratando de ejemplificar, ¿no? Todo lo que son las nuevas tecnologías de información, ¿no? La parte de la computación cuántica que se viene como uno de los nuevos fenómenos tecnológicos con un poder de cálculo mucho más potente del que conocemos, ¿no? Derivado de principios de la mecánica cuántica. La red 5G, ¿no? También bastante comentada y posicionada como dentro del ámbito chino como una de las mayores redes de comunicación celular, y por el otro lado también enlazado con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial viene a ser uno de los nuevos elementos de automatización del trabajo, de predicción y en cuanto a modelos de inteligencia artificial relacionados a conceptos que se llaman aprendizaje automático, donde las máquinas, nosotros a través de patrones estadísticos podemos empezar a generar comportamientos predictivos bastante interesantes de cualquier tipo de datos, desde temas ahorita que hemos estado platicando de la pandemia, temas de pronósticos de ventas, clima, contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también la inteligencia artificial viene a ser un componente importante, cómo se manejan los datos, la privacidad, la ética, etcétera, ¿no? Y bueno, en el poder chino, las empresas que vienen a configurar, pues parte de lo que sería, de cierta forma, un poder que ejercen de influencia ya muy importante en el mundo. Si podemos platicar de esta red social que ha crecido de manera exponencial, TikTok, que tiene una evaluación billonaria,
y que pues de alguna forma todos los datos que se están ahí generando pues vienen a formar parte del inventario de activos que tiene por ahí de alguna forma el gobierno chino para saber qué está haciendo la gente, por qué lo hace, a qué horas lo hace, etcétera, ¿no? La parte también importante ahora es de su nuevo poder económico, ¿no? Dentro de esta digitalización y de estas nuevas plataformas tecnológicas que vimos el año pasado con el incremento de la pandemia, donde la digitalización y el uso de plataformas digitales tuvo mucha resonancia debido al tema de estar en casa. Pues China se dio a la tarea ya de desarrollar su moneda digital, que es una moneda digital relacionada a la base monetaria del Banco Central, lo cual quiere decir que, bueno, pues van a seguir generando una moneda donde pueden generar ellos una mayor influencia dentro del mundo de los pagos digitales. También tienen por ahí Alibaba, que es una de las grandes empresas que han crecido a través de WeChat, que es básicamente un WhatsApp donde la gente puede estar transfiriendo dinero. De hecho, ahora llegas a China y te piden que pues cambies tu moneda a esta aplicación y pues, básicamente el gobierno chino pues, sabe exactamente cuáles son todos los comportamientos y todos los pagos que se realizan dentro de las diferentes redes, ¿no? Y bueno, pues finalmente Huawei, ¿no? Que también ha sido muy controversial su participación dentro de la industria de celulares y pues básicamente también pues una guerra ahí frontal con el gobierno americano por los diferentes temas que se han manejado en materia de seguridad, de manejo de datos, de que si los celulares tienen ciertos componentes donde se pueden generar esquemas de espionaje o de extracción de datos. Y bueno, pues importante toda la configuración del sistema tecnológico chino, que es lo que permite ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo ya en el tema militar y en el tema de ciberseguridad, pues todas estas tecnologías vienen a tratar de aplicarse ya en un medio de ciberguerra, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente lámina. Y bueno, un dato interesante extraído de una de las revistas, de la poca información que se tiene o acceso en Occidente sobre la doctrina militar china, en la revista de Defensa Nacional China, desde 2015, un poco antes yo creo, se viene dictaminando pues diferentes términos o dentro de un glosario de términos militares, donde ellos ya definen de manera muy clara lo que sería la guerra informática, ¿no? O informatizada, Information Warfare, donde ellos realmente declaran, ¿no? Como parte de estos temas tecnológicos, todas las herramientas que hemos estado platicando ahorita, como parte de la aplicación que deben de tener en términos militares, ¿no? Estamos ya hablando de un país que ya es una superpotencia, donde utiliza todos los sistemas de información y todas las tecnologías a su alcance para poder definir pues, su nuevo dominio dentro del poder militar. Y en este sentido, pues la información, los datos, la tecnología, la forma de comunicar, la ciberguerra, pues viene a ser un componente muy importante dentro de su doctrina militar, ¿no? Y obviamente, pues es una guerra también asimétrica, híbrida, ¿no? Donde no hay un enemigo directo, pero sí, ahorita vamos a ver los diferentes ataques que se vienen suscitando desde el 2009, ¿no? Esto no es del año pasado de la pandemia. El año pasado por la pandemia pues empezamos a ver mucho el tema de ciberseguridad, de ataques, de proteger nuestros datos, de la vulnerabilidad que tenemos en los diferentes sistemas de información propietarios de las empresas y también las infraestructuras críticas de cada uno de los países, ¿no? El ataque al oleoducto en Estados Unidos fue un claro ejemplo de cómo no los hackers atacan directamente al usuario, sino que también las infraestructuras críticas vienen a ser uno de los vectores importantes, ¿no? Y en este sentido también, dentro de este paper de la revista de defensa, que con gusto los puedo compartir porque es muy interesante conocer un poco de la doctrina militar china, pues vienen 4 áreas importantes dentro de lo que sería las ciberoperaciones del ejército chino, ¿no?
Por un lado, la ciberdisuasión, ¿no? Que de alguna forma es estar pues generando vigilancia dentro de los diferentes sistemas de redes, la parte de generar también contrainteligencia cibernética, ¿no? Que también es un nuevo apartado, y bueno, obviamente pues, los ataques y la defensa por parte de China, ¿no? Y ya en la siguiente slide, si podemos pasar a la siguiente, pues este es un ejemplo de quiénes han sido los principales ataques de China a Estados Unidos, ¿no? En 2009 se genera la Operación Aurora, ¿no? Que es, digamos que es como el primer antecedente ya en la era moderna donde China ataca deliberadamente a 34 compañías de Estados Unidos, Google y Microsoft siendo de las más conocidas. En el caso de Microsoft es muy conocido pues los diferentes problemas que tienen en los diferentes productos donde los hackers se ven bastante hábiles, y ha sido como que uno de los vectores de ataque más importante, ¿no? Todo el tiempo vemos unos conceptos que se llaman parches de Microsoft, donde estos parches pues se dan cuenta que hay alguna vulnerabilidad, alguna puerta ahí abierta donde pueden accesan los hackers, y bueno, Microsoft se la pasa todo el tiempo verificando estos temas, ¿no? En la parte de Google también fueron atacadas sobre todo las cuentas de Gmail de disidentes chinos, ¿no? Esto es un tema bien interesante, ¿no? No solamente se sirve China de atacar, digamos, directamente a los intereses americanos, ¿no? Sino que le sirve también como, pues, una especie de política de Estado de ciberseguridad, donde entró directamente a ver un par de cuentas de disidentes chinos, sobre todo disidentes que apoyan mucho la parte de derechos humanos, y que, bueno, pues obviamente también del lado de chino pues, se convierten en amenazas a su seguridad nacional, a su doctrina interna, y se dan a la tarea también de hackear esta parte, ¿no? El otro factor de ataque, o la otra característica que motivó a China a hacer este ataque, fue también precisamente pues, identificar de parte de Estados Unidos pues, cuáles son los vectores o las zonas de vigilancia que le interesan a Estados Unidos. Y el tercero, pues fue realmente robar secretos de las compañías, ¿no? Uno de los temas que siempre hemos escuchado, pues es la política industrial de copia, ¿no? De China, ¿no? Que es uno de los temas que todos conocemos y que de cierta forma, pues vienen a formar parte de este ataque, ¿no? El conocer cómo operan las diferentes industrias, cuáles son los secretos de Estado. En la parte que vemos del lado izquierdo, bueno, también fue atacado Northrop Grumman, que es uno de los grandes proveedores de defensa del gobierno estadounidense, y que, bueno, pues le sirve mucho para diferentes sistemas de defensa, de misiles, de protección al espacio aéreo. Y la oficina también, que le llaman Office of Personal Management, digamos que es como la administradora de la oficina oval en Estados Unidos, pues ahí se guardan realmente mucha información de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Incluso hay un cuestionario que les hacen que se llama el SF-86, donde hay demasiada información, tanto de estados financieros, de su vida privada. También hay un expediente de huellas digitales muy grande, y bueno, toda esta información pues, fue prácticamente extraída de la oficina, y bueno, pues imagínense la cantidad de información pública, estratégica, de grado muy confidencial, que tuvieron acceso en esta primera operación, ¿no? Y bueno, pues el New York Times, ¿no? También un periódico ícono dentro de Estados Unidos, que también fue atacado, ¿no? Este fue como la primera operación relevante, ¿no? De mostrar el poder en cuanto a temas de ciberseguridad y hacking. Y el vector de ataque, o la forma en la cual se extrajo la información, es el famoso phishing, ¿no? Que hemos escuchado, donde te mandan un correo y pues lo abres, y en ese momento en que lo abres, pues le das acceso a tus credenciales, o creas una puerta para que puedan entrar y pues sustraer la información de los usuarios, ¿no?
Si gustan, pasamos a la siguiente slide. Estas también son algunas ilustraciones, ¿no? Que también, obviamente, la oficina, el FBI, pues ya tiene perfectamente bien identificados con nombre y apellido a los principales hackers. Estos hackers, de alguna forma, funcionan como, digamos, un brazo secundario dentro de, obviamente, del gobierno chino. Hay varios, ¿no? Hay uno denominado la unidad 61398, están los APT-141, ¿no? Que son realmente el Candor Byzantine, ¿no? También es otra unidad dentro del ejército, dentro de la parte de esta unidad de ciberguerra, y que bueno, que todo el tiempo pues, se están encargando de realizar ataques de manera masiva. Otro importante que hubo el año pasado, adicional a de Operación Aurora, que les comento que se inició en 2009 y fue confirmado por las autoridades americanas en 2010. El año pasado también otra operación importante, también Gravitas, ¿no? Fue otro de los ciberataques, obviamente orquestado también por el gobierno chino, y que bueno, pues tuvo como pretexto o como fundamento, pues la parte de la pandemia, ¿no? Ahorita en otra gráfica vamos a ver también los ataques a los centros de investigación y a los de médicos y científicos de Estados Unidos, que también obviamente la idea fue pues robar los secretos de cómo se estaba generando la vacuna del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, en estas ilustraciones pues vemos aquí la parte de Gravitas, abajo la parte de Aurora, los diferentes mecanismos que utiliza ya el FBI, la NSA, pues para identificar a los hackers, ¿no? Porque también, una vez que identifican los vectores de ataque, pues sobre todo la NSA, ¿no? Que es la Agencia de Seguridad Nacional, enfocada obviamente en toda la parte de detección de señales y de ciberespionaje, pues se encarga de realizar labores de contrainteligencia para ver exactamente cuáles son los patrones de conducta de estos hackers, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Y esto es justamente un timeline de eventos del 2020. Dentro de Estados Unidos, pues ya existen una gran cantidad de agencias, tanto encargadas de lo que es el Homeland, ¿no? La parte de seguridad interior, como la parte, obviamente, de seguridad, agencias, organismos de inteligencia que se encargan de proteger los intereses del gobierno americano. Y en ese sentido, hay un centro de coordinación que está encargado específicamente de los ataques a lo que sería, digamos, el sistema de salud, ¿no? o los principales agencias o academias, incluso industrias relacionadas a este tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí de enero a marzo del 2020, ¿no? Cuando empieza ya el grueso de la pandemia, cuando en México en marzo, pues nos vamos ya al confinamiento, ya existía en enero, pues el tema de si era una pandemia, si iba a ser algo solamente focalizado en China, ¿no? En el continente asiático, ¿no? Ya teníamos muchos antecedentes de gripe aviar, de otros SARS, ¿no? Entonces, de cierta forma, no había una preocupación imperante, ¿no? Hasta que en marzo, pues prácticamente la OMS declara la pandemia. Y bueno, pues aquí inicia, digamos, como que esta especie de guerra cibernética, ¿no? O guerra híbrida, donde pues los grandes intereses del poder nacional chino pues, se dan a la tarea de empezar a atacar las diferentes instituciones de salud, ¿no? En España también hubo robos de bases de información de hospitales, hubo ataques masivos en todo el sector de Estados Unidos y en Europa, ¿no? 2020 ya se declaran también estos ataques, y ya en julio de 2020 ya hay, digamos que ya hay ciertas acusaciones formales, ¿no? A esta célula que es APT-41. APT es un acrónimo técnico, ¿no? Que es básicamente se refiere a un concepto de ataques persistentes avanzados que son patrocinados por un Estado, ¿no? De alguna forma
es como tener tu ejército de hackers, ¿no? Que encaminas a realizar ataques de manera masiva, como que no forman parte del aparato oficialmente del Estado, sin embargo, bueno, son apoyados y soportados por el mismo, ¿no? Y son ataques de manera masiva, ¿no? Y en 2020, en octubre, se detecta, la NSA detecta 25 vulnerabilidades que son conocidas por hackers chinos y que son utilizadas por ellos mismos para hacer uso de extracción de la información, ¿no? Entonces, pues como podemos ver, todos estos ataques, acrónimos que aparecen del lado izquierdo, pues son ataques que se realizan básicamente de forma diaria y masiva, ¿no? También hay ataques conocidos de fuerza bruta, ¿no? Donde pues la idea es también tirar las diferentes redes o páginas del gobierno americano, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Y esta es también una foto ahí de un hacker chino, y del lado izquierdo vemos las vulnerabilidades, ¿no? De manera, no quisiera entrar a temas muy técnicos, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esta lámina es justamente comentar que, de cierta forma, dentro de las redes o dentro de los ataques cibernéticos, pues hay una gran cantidad de vulnerabilidades, ¿no? Las vulnerabilidades son defectos que se tienen identificados por los hackers dentro de las redes, ¿no? Dentro de los servidores, donde ellos de forma práctica pueden ingresar, ¿no? Hay una clave que no es sólida, pueden ver cuáles son las claves, pueden conectarse directamente a las máquinas de los usuarios donde ven este tipo de puertas, y de esta forma se valen para entrar a extraer la información de los usuarios. Y también existen técnicas justo para proteger la identidad de cierta forma de estos hackers. Sin embargo, bueno, también del lado de Estados Unidos existen las medidas para identificar, una vez que los atacaron, ¿no? Todos estos análisis forenses de la información, ¿no? Donde se explica cuál fue el vector de ataque y cuáles son las formas para poder detener estas vulnerabilidades. Todo el tiempo, si ustedes accesan a las diferentes páginas de los principales proveedores de ciberseguridad, pues diario se generan toda esta información de vulnerabilidades, ¿no? Con el objetivo de que las empresas y los usuarios puedan protegerse de los hackers, ¿no? Y que si no tienen alguna actualización de una versión de un software, pues lo estén haciendo de manera recurrente con la finalidad de proteger la información. Lo que quiero decir con todo esto es que el tema de la ciberseguridad pues, prácticamente es un juego infinito, ¿no? Porque todo el tiempo, no solamente los ataques se están gestando, ¿no? Sino que, pues obviamente, los desarrolladores de sistemas, siempre hay una falla, siempre hay un bug, ¿no? Que es un error dentro de la programación del sistema o de la solución, y pues hay gente que está todo el tiempo identificando este tipo de errores para justamente vulnerar los sistemas y entrar a recolectar la información. Entonces, por el lado de cualquier país, tanto Estados Unidos como de la Unión Europea, pues hay inmensos presupuestos asignados justo a la ciberseguridad. Sin embargo, no hay un abasto suficiente, no hay recursos suficientes que alcancen para poder controlar o aminorizar los ataques, ¿no? Y del lado de Estados Unidos hacia otros vectores, pues es igual, ¿no? O sea, esta guerra es invisible, es asimétrica y se está gestando prácticamente todos los días, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, por favor. Ya para terminar, como conclusiones de la plática, comentando ahorita, pues esta guerra va a seguir, es una guerra invisible, ya vimos también ahorita en el caso de la tensión que se tenía con Ucrania y Rusia, que persiste, pues hubo por ahí un ataque a las vías de comunicación de los ferrocarriles, y esto pues, ¿qué significa? Que las guerras ahora pues se van a librar más del lado tecnológico que del lado militar, ¿no? Sabemos que el potencial y el poderío militar de cada uno de
de estas potencias pues es inconmensurable y pues tiene un poder de destrucción muy, muy fuerte. Sin embargo, pues también hay un poder destructivo con la tecnología, ¿no? Con un par de instrucciones podemos inhabilitar el sistema de aguas, el sistema de luz, y básicamente sin energía pues no hubiera guerra, ¿no? No hubiera forma de que las comunicaciones en los campos de batalla se dieran, que la utilización de los sistemas de defensa pudieran activarse. Entonces, pues en este sentido es muy importante ver cómo estas guerras evolucionan y cómo tampoco es fácil hacerles frente, ¿no? Porque todo el tiempo está existiendo tanto ataques como la parte también de ataques a infraestructuras críticas de servicio, ¿no? Como son luz, agua, sistema financiero. Si nos pusiéramos a pensar en que alguien colapsara el servicio de agua o luz de algún país, pues prácticamente lo inmovilizas, ¿no? O sea, lo paralizas sin ningún ataque bélico, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración el tipo de desgaste que pudiera haber cuando se realiza ya un ataque o una confrontación armada, ¿no? Y la tecnología, ¿no? También esta cuarta revolución industrial que vivimos, ¿no? Declarada por el Foro Económico Mundial, ¿no? Donde las diferentes tecnologías se sirven para la modernización del trabajo, ¿no? Para tener un mayor acercamiento en redes celulares, la computación cuántica, el uso incluso de nuevos sistemas de medios de pagos como criptomonedas, monedas digitales, digitalización, ¿no? Todos estos temas que han avanzado a un comercio electrónico, que han avanzado a una velocidad impresionante derivado de la pandemia, pues ahora también se gestan en el campo militar, ¿no? Y finalmente, pues bueno, la administración del presidente Biden también dictó una política relacionada al incremento de gasto en ciberseguridad, ¿no? Ellos también, un poquito concatenando el comentario de la plática pasada en cuanto a que el gobierno de Trump se quedó un poco atrás, ¿no? En todos estos temas de tecnología, incluso a lo mejor llamarle multilateralismo tecnológico, ¿no? O tecnodiplomacia, que también ya por ahí existe un término, pues dejó abierta la puerta para que avanzaran no solo los ataques, sino también la tecnología de 5G, la parte de computación cuántica, la parte de digitalización, ¿no? Entonces ahorita Estados Unidos pues, está dando a la tarea de remontar este tema. Hay un nuevo director de la NSA que se anunció la semana pasada, ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno, también pues tienen que venir a fortalecer toda esta política que se descuidó en la administración anterior y que bueno, pues vemos que es expansiva, ¿no? Y que de alguna forma pues ayuda es parte de la política de ambos países, ¿no? Incluso es como en vez adicional a la guerra comercial, pues se vive esta guerra oscura, ¿no? En las penumbras y en las tinieblas, pero que tiene también un poder bastante fuerte, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llegaría mi exposición y pues muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias a Ricardo Vigueras por esta exposición. El tema es fascinante. Es un tema que nos recuerda cómo la ciberseguridad es una carrera sin fin. Incluso nosotros como usuarios de tecnologías digitales, cuando compramos un antivirus, todo el tiempo nos venden las actualizaciones, porque a todo intento de seguridad o de ciberseguridad corresponden varios para sabotearla, ¿no? Es una carrera que nunca termina. Me hizo recordar también en China cómo se valoró la ciberguerra como una estrategia de conflicto asimétrico a la luz de la Primera Guerra del Pérsico. China observó mucho esta guerra de 90-91, donde se usaron armas inteligentes y bueno, dicen que esto inspiró mucho a China a buscar un desarrollo cibernético, ciberbélico, que le da muchas ventajas. O sea, la ventaja del conflicto asimétrico, bueno, de entrada es la atribución. Obviamente ahorita podemos saber que atacaron los chinos, que atacaron los rusos, que atacó Corea del Norte, pero siempre está el tema de la atribución. Por otro lado, puedes tener una base de expertos, hackers o crackers, que nunca será tan costoso como tener grandes sistemas de armamento para llevar a cabo una guerra convencional. Entonces, la ciberguerra es más barata, esa es la realidad.
¿no? Y por supuesto que tanto en las mentes de los chinos como también de Rusia ha figurado de manera prominente esta estrategia del conflicto asimétrico y el desarrollo de capacidades ciberbélicas. También recordé mientras escuchaba a Ricardo lo que pasó justo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, cuando estaba Putin encabezando a la delegación rusa. En ese tiempo era primer ministro, el presidente era Medvedev, pero había una crisis por Osetia del Sur con Georgia, y mientras estaba la inauguración de los Olímpicos el 8 de agosto de 2008, estaba estallando una guerra, una ciberguerra con Georgia, que implicó hasta que le cortaran la fibra óptica a Georgia. Quedó aislada del mundo. Esto lo hicieron los rusos. Le hackearon la página al presidente Saakashvili, lo truquearon para que apareciera como Hitler en imágenes de la presidencia de Georgia. Fue algo pasmoso, quedó inmovilizado Georgia. Entonces, aquí también hay que recordar cómo la ciberguerra acompaña a la guerra física. Muchos dicen que pues, la guerra convencional es cosa del pasado. No es cosa del pasado, pero si le aderezamos los ciberataques, creo que puede dar muchísimas ventajas en los escenarios de conflicto en los que nos desenvolvemos en el siglo XXI. Que por cierto, yo espero que ahora que Putin va a estar en las Olimpiadas de Beijing este viernes no tengamos nada parecido. Por favor, a raíz de la crisis de Ucrania. Esperemos que no, yo creo que no. Yo creo que es evidente que Occidente y Rusia quieren negociar, y esperemos que sigan negociando. Va a ser difícil porque Rusia quiere respeto, sobre todo, y reconocimiento a su estatus de potencia regional. Pero bueno, regresando con lo que planteaba Ricardo, fascinante esto de las operaciones de ciberataques desarrolladas por China. China ha tenido un desarrollo tecnológico vertiginoso. Él hablaba, bueno, de sus innovaciones de Huawei, del 5G, de sus redes sociales y bueno, yo añadiría también Beidou, que es toda esta constelación de satélites que le permite tener su propio GPS, y es una constelación impresionante. O sea, le da la batalla a Galileo, le da la batalla al GPS y al ruso también. Entonces, bueno, ya China ya juega en ligas mayores, eso lo tenemos que entender. Y pues aquí subyacen temas, como lo planteaba Ricardo, como el espionaje industrial, hasta donde China ha logrado despuntar en muchas áreas del desarrollo económico, en parte gracias al espionaje industrial. Efectivamente, en pandemia hemos visto muchos ataques a universidades y centros de investigación. Me comentaba un experto, un colega, que esto tiene que ver con el hecho de que, pues, si se ataca a universidades y centros de investigación que están desarrollando vacunas y antídotos contra el COVID, no tienen los sistemas de seguridad que tiene una farmacéutica. O sea, atacar a una farmacéutica siempre será más complicado. Se puede atacar, por supuesto, y se puede acceder a sus secretos, pero es más fácil en universidades y centros de investigación. Y hemos tenido noticias de que tanto los crackers chinos como los rusos hicieron muchos ataques a universidades y centros de investigación, lo siguen haciendo con motivo de la pandemia, esto para tener acceso a información crítica, fundamental respecto al desarrollo de antídotos, vacunas y posibles insumos médicos para luchar contra la enfermedad. Y también los ciberataques a sistemas de salud en general han estado, bueno, desatados, ¿no? Lo del ransomware, que es un tema que también debemos de analizar con singular cuidado. Y bueno, me llamó la atención que uno de estos APTs, el Advanced Permanent Threat, lleva por nombre Nightshade Panda. Bueno, no podía faltar el panda aquí también como uno de los múltiples identificadores de ataques. La verdad es que, pues, este es un tema fascinante. Yo espero que tengamos oportunidad un poquito después para regresar a estos temas. En sí mismo, el tema de la ciberseguridad es un tema toral en las relaciones internacionales del siglo XXI. Y bueno, para terminar este comentario, yo también creo que Donald Trump se hizo de la vista gorda y Estados Unidos se rezagó mucho en ciberseguridad durante su presidencia, y yo no sé si esto tenga que ver, lo planteo ya después en un rato cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas, igual Ricardo nos podría comentar. Yo tengo esta sospecha de que Donald Trump se hizo de la vista gorda por la ayuda
que recibió de los ataques rusos en los comicios de 2016 y de 2020. De hecho, estos ciberataques de los comicios de 2020 han sido una de las causas por las que Biden trae una campaña frontal contra Putin, ¿no? Porque también hubo ciberataques que buscaron favorecer a Donald Trump, según lo tenemos registrado. Entonces, sí hubo rezagos importantes. No sé si fue deliberado de Trump hacerse de la vista gorda, porque también iban a salir muchas cosas a la luz si se evidenciaba o se investigaba más sobre esta ayuda que proporcionó Rusia a través de sus ataques al que fue presidente y que quiso reelegirse. Bueno, vamos a pasar ahora, ya nos están llegando preguntas fascinantes, vamos a pasar ahora con Alma del Valle para escuchar su análisis sobre un tema que es fascinante, muy poco conocido, pero tremendamente importante, el de las tierras raras. Alma, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y bueno, ahora sí. Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a este espacio. He preparado una pequeña presentación para hablar de la posición de la República Popular China en la minería mundial y ahondar en el discurso sobre la escasez de lantánidos, mejor conocidos como tierras raras. Y bueno, creo que esto de alguna manera complementa las problemáticas ya mencionadas. Como bien sabemos, el enorme territorio de Beijing contiene abundantes y variadas especies minerales que le han permitido ocupar una posición importante a nivel internacional. Es el principal país comercializador de productos minerales y ha hecho grandes contribuciones a la industria minera mundial, así como es el primer productor de carbón, acero, aluminio, lantánidos o tierras raras, plomo, zinc, estaño, magnesio, tungsteno y otros metales. También es un gran consumidor de estos recursos porque desempeña un papel importante en la cadena de suministro de tecnologías de energía renovable, como lo son las baterías para vehículos eléctricos que utilizan lantánidos, cobalto, níquel y litio. A esto hay que agregar los datos del Observatorio de la Complejidad Económica, que muestran que en 2018 China fue el mayor importador de cobre con el 49.4% del mineral comercializado en el mundo, de aluminio con el 68.7%, del hierro con el 62.2%, el cobalto con el 64.3% y el níquel con el 57.9%. Además, es el tercer importador de óxido e hidróxido de litio, tan solo después de Japón y Corea del Sur. El crecimiento de la industria minera en Beijing forma parte de una gran transformación que está teniendo lugar en el país, ya que pasa de ser una economía orientada a la exportación a convertirse en el mayor destino del mercado de muchos minerales extraídos en todo el mundo. Este cambio ha sido impulsado por varios factores. Desde la década de 1990, la producción industrial mundial se ha trasladado a China para aprovechar los bajos costos. Mientras tanto, el gobierno central ha realizado grandes inversiones en infraestructuras nacionales, especialmente en los clústeres industriales de las zonas costeras del este. El crecimiento económico y la urbanización a su vez han generado una gran demanda de metales requeridos en los sectores del transporte y la construcción, y dado que las reservas nacionales no han podido satisfacer esta creciente demanda, los fabricantes han buscado minerales donde quiera que estén disponibles, desde luego a un precio económico. Asimismo, desde principios de la década de 2000, China ha incentivado a las empresas a invertir en el extranjero para garantizar un suministro constante de minerales. El mapa de esta diapositiva muestra los proyectos de inversiones en el mundo, considerados controvertidos por los impactos socioambientales. No obstante, investigaciones más recientes, como la de Scunjo, han descubierto que fuera de Beijing, el crecimiento del número de operaciones mineras chinas ha sido lento y que en 2018 las empresas controlaban solo alrededor del 3% de la producción mundial de minerales. Esta cifra porcentual sugeriría que, a pesar de que China es el principal importador de minerales comercializados, sus compañías poseen únicamente un pequeño número de las minas actualmente productivas. A pesar de que Beijing contiene considerables participaciones en áreas específicas de la industria, como lo es en la extracción de lantánidos, y muchos proyectos adquiridos en los últimos años aún no han iniciado la producción comercial. Pero esto significa que el control directo por parte de las corporaciones chinas de las minas productivas en el extranjero va a aumentar o crecerá en un futuro.
Si bien la República Popular China tiene una historia larga de desarrollo y utilización de los recursos minerales, la industria de lantánidos no ha sido muy importante desde 1949. Los dirigentes chinos no solo han explotado los depósitos más disputados del siglo XX en la actual Mongolia Interior, donde se encuentra la mina de Bayanovo, que suministra más de la mitad de lantánidos al mundo. También estos dirigentes han aprovechado su lugar dentro de la División Internacional del Trabajo con el objetivo de alcanzar un dominio tecnológico que les permita intercambiar la posición de una zona de extracción minera por la de un importador de materias primas y exportador de productos de valor agregado. En este sentido, Beijing cuenta con un sistema industrial completo que cubre la minería, el tratamiento de minerales, la fundición, separación y producción de más de 400 variedades de lantánidos para más de 1000 especificaciones, permitiendo exportar óxidos, sales, metales y aleaciones. La devastación del medio ambiente provocada por las prácticas de extracción y producción de estos metales que liberan elementos radiactivos en el aire, el suelo, el agua tanto superficial como subterránea, repercutió en un problema de salud pública de tal magnitud que el gobierno central lo considera una amenaza a la seguridad nacional. Periodistas y activistas locales se refieren a las poblaciones del distrito minero de Bayanovo como las aldeas cancerosas. Ahora bien, la concepción de los lantánidos como raros proviene del siglo XVIII, cuando se desconocía la existencia de estos elementos y se identificaron como un nuevo tipo de tierra, un término para designar a los elementos solubles en ácido. Dado que los minerales no se habían encontrado en ningún otro lugar, se supuso que eran raros. De ahí el nombre de tierras raras y la implicación de la escasez que ha legitimado su búsqueda y control hasta nuestros días. En la actualidad, la Unión Internacional de Química Aplicada y Pura agrupa las tierras raras en la serie de los lantánidos para delimitar un conjunto de 17 metales superconductores: cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio, itrio y lantano. Sin embargo, algunos autores como Piton continúan politizando el concepto, cuya definición engloba otros elementos químicos como el cobalto, el litio, el tungsteno y el tantalio dentro de esta categoría de metales raros, para afirmar que su concentración en la corteza terrestre es infinitamente menor que la de lo que él menciona, los grandes metales abundantes, noción que utiliza para referirse al hierro, al zinc, al cobre y al aluminio. No obstante, los lantánidos existen como mezclas en muchas formaciones rocosas, en las cuales se encuentran en cantidades de 10 a 300 partes por millón. En realidad son más abundantes que el cobre, plomo, oro, plata, mercurio, indio y muchos otros minerales, pero no se concentran en cantidades suficientes para que sean económicamente explotables. Por esto, y la dificultad en la separación de los minerales, es que se afirma su escasez. Ante esta constatación y con la finalidad de despolitizar el concepto tierras raras, resulta apropiado usar el término lantánidos. Durante casi un siglo después de su descubrimiento fueron de poca utilidad hasta la primera aplicación industrial, las lámparas de gas incandescente inventadas por el químico austriaco Carl Belsbach en 1885. El éxito comercial de esta primera aplicación impulsó principalmente a Gran Bretaña y Alemania a explorarlas en India, América y China. Hoy en día, estos elementos son la base para una gama diversa y en expansión de aplicaciones de alta tecnología: el Internet, la vigilancia satelital, los motores a reacción, los drones, las pantallas planas de los celulares, las laptops, las bombas inteligentes, los equipos médicos como rayos X y las energías verdes como las turbinas eólicas no podrían funcionar sin ellos. Antes de 1950, los lantánidos no se producían comercialmente y se vendían en aleaciones porque eran muy difíciles y costosas de separar. Con el descubrimiento de la luminiscencia de color rojo del europio para la televisión a color, es que inició el proceso de crecimiento en la industria de Estados Unidos, país que se convirtió en el principal productor después de que encontró un depósito en Mountain Pass, California. Para 1965, este depósito representaba la fuente de lantánidos más importante y la única industria totalmente integrada en el mundo. Lo que sucedió es que a lo largo de la década de 1980, China incrementó la oferta para que la venta en el mercado internacional aprovechara el mineral magnesita como un subproducto de la extracción de hierro en Mongolia Interior. Así, entre 1980 y 1987, su producción aumentó del 8
al 31% del total mundial. Con el desarrollo de nuevos mercados para los lantánidos de alta pureza, este país empezó a separar el 10% de los elementos, mientras Estados Unidos y Francia dominaban el proceso de separación. Beijing organizó la industria de lantánidos en 33 empresas estatales, 12 plantas mineras y 21 instalaciones de separación en 1990, cuando entonces la producción mundial era de 53,000 toneladas métricas. En ese momento, estas corporaciones ya producían 200 materiales específicos cuya pureza se multiplicó del 10 hasta el 50% en 1997. Durante el desarrollo de la industria china de lantánidos, las operaciones de producción en otros lugares sufrieron retrocesos económicos y ambientales. Así, con el cierre de la mina en Mountain Pass en 1998, muchas empresas japonesas, europeas y estadounidenses transfirieron sus activos a Beijing para asegurar el suministro de lantánidos, ayudando efectivamente al país asiático a avanzar hacia la fabricación integrada de productos de alto valor agregado. Autores como Xu afirman que los lantánidos forman parte de la estrategia de desarrollo económico. Él enfatiza la importancia del distrito de Bayanova en Mongolia Interior, la región autónoma conocida como la capital mundial de tierras raras, por la mezcla y abundancia de lantánidos que han impulsado políticas proteccionistas con el argumento de que los países occidentales quieren sacar la riqueza mineral china. La dependencia internacional del abastecimiento de Beijing apenas apareció en la primera década del siglo XXI, porque estos minerales eran únicamente del conocimiento de químicos e inversionistas especializados hasta que salieron a la luz por un conflicto entre este país y Japón cerca de las islas Senkaku. En septiembre de 2010, la Guardia Costera japonesa detuvo al capitán de un barco pesquero chino cuya tripulación comerciaba cerca de estas islas que son objeto de disputa. Dentro de Beijing, la prensa lo interpretó como un acto de guerra, en tanto que fuentes estadounidenses aseguraron que las exportaciones de lantánidos fueron prohibidas como consecuencia. No obstante, esto no fue una política oficial, ni siquiera una decisión tomada por el gobierno central. Más bien, miembros del personal militar junto con trabajadores portuarios y funcionarios de aduanas locales tomaron represalias reteniendo la mercancía. El gobierno de China mantuvo una negación plausible en todo momento sobre la prohibición de exportaciones de lantánidos. Únicamente fueron suspendidas en un puerto durante poco más de 2 meses. No obstante, autores como Klinger y Cox identifican este año como el inicio de una crisis comercial provocada por el dominio chino sobre estos elementos, que entonces concentraba el 97% de la producción mundial con 130,000 toneladas métricas. Las reacciones del mercado convirtieron una detención temporal en una crisis comercial y geopolítica. En el transcurso de 2011 y 2012, los precios aumentaron en algunos elementos hasta en un 400% por la especulación desenfrenada. El discurso sobre la escasez se intensificó con la crisis de suministro de 2010, reforzando la idea de que Beijing es el país que posee las mayores reservas en el mundo. Este discurso fue sostenido tanto por China como por los países que presentaron una queja ante la Organización Mundial del Comercio por la disminución de las cuotas de exportación, es decir, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Por su lado, China buscaba aumentar el control sobre la producción, disminuyendo el impacto ambiental, y los demandantes querían obligar al gobierno chino a abastecer al mundo, mientras nuevos depósitos son hallados y explotados económica y geopolíticamente. El discurso de la escasez deja entrever preocupaciones por la creciente influencia internacional de China. Sin embargo, la consolidación del monopolio en este país es el resultado de un conjunto de procesos en el que estos elementos desempeñaron, sí, un papel importante, pero no exclusivo. Mongolia Interior fue construida como una base militar e industrial con ayuda de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de que las primeras compañías austriacas, británicas y francesas externalizaron sus operaciones de Estados Unidos, India y Brasil. Ahora Beijing busca transferir la contaminación, mientras que Australia, por su lado, envía minerales mínimamente procesados a Malasia para su posterior refinación, y Estados Unidos hace lo mismo en Estonia. El gráfico de las reservas mundialmente reconocidas del 2008 al 2018 muestra que a partir de la crisis de 2010 por el monopolio chino se han descubierto cada vez más depósitos. En el 2012, el Servicio Geológico de Estados Unidos agrupó a la comunidad de estados independientes en la categoría Otros países
pero un año después se agregó a Vietnam y en el 2016 desaparece para incorporar las toneladas específicas de Canadá, Groenlandia, Malawi, Rusia y Sudáfrica, razón por la cual se observa un declive en esta categoría. En cuanto a la producción de lantánidos, también realicé una gráfica en el mismo periodo de tiempo para indicar que después de la crisis de 2010 varios países comenzaron a producirlas. Estados Unidos reanudó la producción en 2012 con 800 toneladas métricas y Australia un año antes con 2.200, mientras que Brasil, India y Malasia mantuvieron una producción desde 2008. Otros países como Rusia, Vietnam y Tailandia comenzaron a producir después de 2012. Myanmar y Burundi iniciaron en 2017 con 5.000 y 1.000 toneladas respectivamente. Para finalizar, el discurso de la escasez ha sido fundamental en esta carrera internacional a partir de 2010. Fueron financiados más de 200 proyectos para extraer lantánidos fuera de Beijing y como resultado del auge de la exploración, entre 2010 y 2015, los yacimientos en el mundo se multiplicaron de 16.5 millones de toneladas métricas a 87.3. La geografía de la exploración de lantánidos no se caracteriza únicamente por la satisfacción de las necesidades geológicas y comerciales, porque el mito de la escasez y la narrativa persistente de la disminución de estos metales, a pesar de la abundancia científicamente comprobada, legitima la explotación en determinados espacios, como ha sucedido con Vallanovo y como quiere hacerse en Brasil y hasta en la Luna. Las ambiciones territoriales han enmarcado la minería de lantánidos como algo vital para un bien mayor, ya sea definido como desarrollo nacional, seguridad económica o incluso humana por sus múltiples aplicaciones en la vida diaria y por lo tanto la devastación ambiental, las enfermedades y la muerte son el precio a pagar por su abastecimiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alma del Valle, por esta presentación sobre un tema fascinante que nos recuerda que la minería es una actividad muy contaminante que tiene efectos ambientales terribles y luego cuando lo lleva a los terrenos de los lantánidos y a este discurso de la escasez, que pues como sabemos es un discurso de doble banda, ¿no? Y que busca generar beneficios a ciertos actores y perjuicios a otros, bueno, en esta guerra comercial y en este posicionamiento tan importante que ha tenido China con sus desarrollos tecnológicos, pues sí da mucho en qué pensar. Yo recuerdo la polémica que se ha suscitado a propósito del coltán, del tantalio en Ruanda, que es uno de los productores importantes, pero donde la extracción es, no solo llevada a cabo en condiciones poco seguras para las personas, sino que además sabemos este tipo de tierras raras también va acompañado de otra serie de minerales que pueden ser muy, muy nocivos para la salud. Entonces, yo recuerdo un estudio que hablaba de que también hay coltán en Australia, pero prefería la comunidad internacional comprarlo en Ruanda, porque en Ruanda es más barato, porque no se cubría la protección de la salud de los trabajadores que lo extraían. Y en Australia, en cambio, pues está muy avanzada la legislación laboral para proteger a los trabajadores de contaminarse con el manejo de productos minerales perniciosos, ¿no? Otro tanto podemos decir de lo que acaba de presentar Alma. Así que, bueno, atención con este tema, es un tema fascinante y tenemos bastantes preguntas. Voy a leerlas y le voy a pedir a nuestros invitados en un momento más que hagan uso de la palabra para comentarlas, responderlas si así lo desean, en el orden en que se presentaron. Bueno, tenemos una pregunta que dice, los hackers que han sido identificados por Estados Unidos y buscados por FBI, ¿se sabe en dónde ha sido su formación académica informática? Me refiero a si fueron educados en un sistema occidental o chino. Otra pregunta, ¿cómo librar las restricciones que nos impone el TEMEC para establecer comercio con China y fortalecer nuestras exportaciones? Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategia comercial sugiere que debiera tener México para ser el primer socio comercial de Estados Unidos y cuál para con China,
para tener una balanza comercial más simétrica. También preguntan, ¿qué ciberataques más importantes ha sufrido China por parte de Estados Unidos? Otra pregunta, ¿es posible encontrar una forma de explotación de lantánidos con mínimos costos ambientales? También nos preguntan que si hay lantánidos en México, si pudiera comentar algo al respecto. Y también si es cierto que los países guardan sus recursos estratégicos para tiempos de austeridad y tenerlos listos para influir en los precios mundiales. Yo pienso que sí, pero vamos a escuchar a los expertos. Tenemos otra más. No, ya son todas. Voy con Juan Carlos Gachús, por favor, si puede comentar las preguntas. Sí. Bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes todas. Bien, a ver, ¿cómo se puede, cómo librar las restricciones que nos impone el TEMEC para establecer comercio con China y fortalecer nuestras exportaciones? Bueno, quizá pueda yo responder esta pregunta. Hay que hacer una renegociación, obviamente, pero ello no está en la agenda y es el momento menos propicio, ¿no?, para hacerlo, creo, en plena guerra comercial y la situación que vive México en su relación con Estados Unidos. Digamos que eso debió haberse tenido previsto desde que se renegoció, ¿no?, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y creo que sí es un aspecto que afecta a nuestra soberanía. La OMC lo establece, cualquier país es libre de comerciar con quien quiera. Entonces, es ilógico que este punto se haya aceptado dentro del acuerdo, porque en efecto es una limitante que vulnera la soberanía que tenemos en materia comercial, y esa sería la única solución, pero el contexto actual no es el idóneo y ello va a ser difícil, es mi pronóstico. Muchas gracias a Juan Carlos Gachús. Acá me mandaron otra pregunta, si quiere, para las conclusiones en un momento más. Le preguntan si el discurso de López Obrador en la cumbre de líderes de América del Norte en Washington daña a la relación bilateral con China. Por favor, Ricardo Vigueras, respecto a las preguntas de ciberseguridad y todo esto, por favor. Sí, claro. De la pregunta relacionada a la formación de los hackers, pues es una mezcla, ¿no? Hay muchas certificaciones, digamos, generales, ¿no? De hacking ético, de pentesting, información de la seguridad, donde realmente cualquier persona tiene acceso a ellas, ¿no? Incluso convertirte en hacker ético es un tema ya de libre tránsito en la red, ¿no? Hay una cantidad de información impresionante para certificarse, para hacer pequeños ataques a las diferentes redes. Entonces, en ese sentido, pues Internet ha habilitado esa, pues, libertad de la información. Obviamente hay que hacerlo en teoría, con ética, ¿no? Esta información está de uso libre para hacerla éticamente, pero también el gobierno chino, en este brazo que tiene de ciberseguridad, también hay una universidad, ahorita no recuerdo el nombre de la universidad china, pero sí hay una universidad que está sirviendo como soporte para la capacitación de los temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, por un lado, pues el gran acceso a la información que se tiene y a los cursos, ¿no? Como les comento, cualquier persona que tenga interés, compra el curso, son cursos donde te enseñan a hacer hacking ético, y pues de cierta forma pues es de uso libre, ¿no? Y por el otro lado, pues el gobierno chino pues ya con una estrategia muy importante en cuanto a la formación de cuadros, ¿no? De hecho, a nivel mundial hay un déficit de plazas o de puestos de trabajo en el tema de ciberseguridad, ¿no? Incluso también en México es un área de expertise que puede pues promoverse para los chicos que salen de temas de tecnología, de carreras informáticas, o de alguien que quisiera generar su programa su programa profesional de seguridad, ¿no? Esa sería la respuesta. Y la de los ataques por parte de Estados Unidos a China, no hay información como tal. La NSA es
por lo menos ha sido bastante cuidadosa en ese sentido. Ella es la encargada de vigilar el tema de la ciberseguridad en Estados Unidos. No ha habido ninguna información al respecto, y yo creo que también tiene que ver mucho con este rezago que comentábamos, ¿no? De la parte de la administración anterior del gobierno de Estados Unidos. Incluso ha habido quejas de ejecutivos que trabajan en el Departamento de Defensa o del Pentágono, donde han argumentado que alcanzar a China en este tema va a ser complicado, ¿no? Ha habido declaraciones de funcionarios del Pentágono, ¿no? Entonces, no, por estas razones no se han informado, no hay ningún indicio todavía de que hubiera algún ataque, pero bueno, seguramente, obviamente, lo que sí hacen, y está también documentado, es una vez que se hicieron las dos operaciones, tanto la de Aurora como la de Gravitas, sí hay acciones de contrainteligencia por parte de la NSA, porque obviamente ya saben, haciendo el análisis forense de la entrada de la información, empiezan ellos también a contraatacar estos vectores, ¿no? Serían los únicos, digamos, ataques oficiales, ¿no? de Estados Unidos. Muchas gracias a Ricardo Vigueras. Sí, esto del hacker de sombrero blanco, pues sí, se supone que incluso resulta útil para probar la seguridad de los sistemas. Se supone que ellos no lo hacen para hacer daño, sino para mejorar los sistemas de seguridad. Y es cierto, te puedes capacitar en estas habilidades en línea, ¿no? Como también en línea te puedes capacitar para hacer cosas más terribles. Entonces, digo, son los asegúnes de la información y de la globalización. Así que, bueno, pues queda para la reflexión. Yo recuerdo también, ha habido mucho debate en Estados Unidos respecto a la postura de las empresas de las TICs que siguen diciendo que no deben intervenir los gobiernos en la gobernanza de la red, que porque eso va a dañar la interconectividad y demás. Pero luego cuando vienen los ciberataques, me acuerdo mucho el caso de Google a raíz de Aurora, cuando Google le pidió de plano ayuda a la NSA, le dijo, yo estaba en contra de que el gobierno interviniera, pero creo que sí te necesito. Y la NSA dijo, ¿verdad? Y entonces este pleito entre actores privados y públicos sobre la gobernanza en la red sí abre muchas puertas para la delincuencia, para los crackers, para los ciberataques, para la ciberguerra. Es algo en lo que también deberíamos de reflexionar. Alma del Valle, por favor. Sí, claro. Con respecto a si es posible encontrar una forma de explotación de lantánidos con mínimos costos ambientales, bueno, pues sí quiero mencionar que al menos se han presentado 2 o 3 opciones. Una es por parte de China, que ha hablado de la rehabilitación ecológica en minas apoyada por fondos del gobierno central, que de hecho entre 2019 y 2020 el gobierno asignó 3.700 mil millones de yuanes para la restauración ecológica de las minas a cielo abierto que han sido abandonadas en cuencas fluviales, que incluyen de hecho el Río Amarillo. De igual manera, inició el Programa Nacional de Recursos Minerales, el desarrollo de la minería verde y la construcción de la mina verde, que asegura que China va a construir 661 minas verdes. Esto es un término que utilizan para referirse a aquellas que minimizan el consumo de energía y las emisiones contaminantes y que protegen el entorno ecológico, practicando un tratamiento secundario de los residuos o los relaves mineros. Sin embargo, quedan algunos problemas sin resolver, como la utilización de los residuos sólidos, la proporción de la recuperación del procesamiento del mineral y por supuesto de los suelos, y la proporción de reutilización del agua. La otra opción es el reciclaje. La viabilidad de cualquier iniciativa se basa actualmente en la demanda, que varía según el elemento de los lantánidos, y los compradores intermediarios que han sido hasta ahora unánimes en su respuesta negativa a pagar una prima por los lantánidos reciclados porque aún no se ha demostrado su calidad. Sin mencionar el problema de la competitividad por los bajos costos en China. Igualmente hay una limitación social, que es la falta de un sistema de recolección de residuos a gran escala para tecnologías industriales. Lo que es interesante también es una opción que surgió en Brasil por parte de la compañía brasileña de minería y metalurgia, que ha desarrollado nuevas tecnologías para fortalecer una capacidad industrial más verde. De hecho, esta compañía ha invertido millones de dólares
para ampliar instalaciones y producir ya los primeros lantánidos pues de una manera más ecológica. Creo que son esas tres. Y me pareció que también hicieron una pregunta sobre México, ¿verdad? Sí, que se había lantánidos en México. Y bueno, de hecho aquí se llevó a cabo una investigación y exploración liderada por el doctor Lorenzo Martínez Gómez de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fue financiado por el CONACYT y la Comisión de la Cámara de Diputados, esto durante el 2013. Los resultados fueron presentados en múltiples notas periodísticas y conferencias académicas entre la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológicas de la UNAM, en donde se afirmó la existencia de un consorcio de científicos y empresarios que iniciarían la explotación de lantánidos gracias a la abundancia de yacimientos encontrada. En este aspecto, el doctor explicó que hace 1,000 millones de años se formó la zona geológica Oaxaquia, cuyos yacimientos más prometedores se encuentran en Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Wow. Bueno, para que vean lo de los lantánidos y también para que vean las lecciones que arroja China. Esto de la minería verde, fascinante, ¿no? Vamos a ver si lo concretan, porque incluso China, cuando andaba buscando la sede de las Olimpiadas de Invierno, que qué curioso, ¿no? Beijing no es una ciudad de nieve, pero bueno, obtuvieron la sede. Uno de los argumentos que esbozó Beijing es que pues iban a mejorar mucho la calidad del aire y que iban a trabajar mucho en el tema ambiental. Y China lo ha reiterado en foros internacionales, ahora que el tema ambiental está tan empoderado y tiene tanto el espaldarazo de Estados Unidos en la administración Biden. China dice que apostará por lo ambiental, por tecnologías limpias, que habrá una reconversión industrial, y ahí entra esto de la minería verde. Vamos a ver qué tanto lo concretan. El tema del agua en la minería es toral, la minería consume mucha agua, contamina mucho, en fin, vamos a ver cómo evoluciona esto. Nos acercamos al final de esta emisión. Le pediría a cada uno de los expositores una reflexión final y nuevamente le pediría a Juan Carlos Gachús que haga el uso de la palabra. Gracias, doctora Rosas. Bien, aquí hay una última pregunta sobre qué estrategia comercial sugiere que debiera tener México para ser el primer socio comercial de Estados Unidos y tener una balanza más equitativa con China. Esa es una excelente pregunta. ¿Okay? Bien, esta es mi opinión personal. Yo creo que México debe implementar una política de diversificación comercial. ¿Ok? Siempre lo he insistido. No es una ventaja depender de un país de la forma en que México lo hace tan extrema, aunque sea Estados Unidos, aunque sea nuestro vecino, aunque el 90% de nuestras exportaciones vayan hacia Estados Unidos. Yo vivo en Puebla, acá está cerca la Volkswagen, esta planta de autos. Y eso, les voy a platicar lo que pasa cuando hay un problema en Estados Unidos. Cuando hay digamos que afectaciones en la demanda de autos de Estados Unidos, la empresa cierra, o sea, cierra por días, meses, despide personal, etc. Y la excusa, vean, a nivel más micro, es que no nos están comprando en Estados Unidos. Y entonces, si hacemos una relación ya a nivel macro con esto que estoy comentando, bien, es vulnerabilidad. ¿Y por qué no venden esos autos a otro país o a otros países? Lo mismo sucede, ya si tomamos en consideración la balanza comercial de México, no estoy diciendo que dejemos de exportar a Estados Unidos, lo que sí debemos es alentar las exportaciones en otras latitudes, incluyendo China, ¿okay? Porque China va a llegar a ser la economía más grande del mundo pronto y entonces nos veremos en una situación de desventaja. Que si no lo hacemos desde ahora, o sea, parece que la tendencia es seguir bloqueando a China como si fuera un enemigo ahí, cuando lo que deberíamos de hacer, desde mi perspectiva, es alentar el comercio con ellos. Y entonces, parece que no es prioridad en la actual administración y ello también va a ser difícil replantear esta situación. Pero repito, esa es mi opinión personal. Y con ello termino. Le agradezco a la doctora Rosas y a todos por su participación.
Muchas gracias, Juan Carlos. Ricardo Vigueras, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Eh, pues como reflexión final sobre lo que hemos platicado el día de hoy, bueno, pues estos ataques o esta estrategia de ciberguerra por parte no solamente de China, sino también de Rusia, que lo hemos visto mucho, y también de Estados Unidos, pues van a seguir de cierta forma operando en este marco de, de la simetría. Y bueno, pues vamos a seguir viendo todo este tipo de ataques, porque también en la parte privada, ¿no? Comentábamos con el tema de la pandemia, pues se acentuaron todos los ataques a todas las personas que estamos en el teletrabajo, ¿no? En el famoso home office. Entonces, bueno, pues todavía hay que cuidarse. Una reflexión es pues tratar de tener nuestras máquinas lo más actualizadas, ¿no? Con antivirus, con protecciones, no entrar a páginas que tengamos alguna duda, ni tampoco abrir correos que no conozcamos al remitente, ¿no? Como temas básicos para poder interactuar en este mundo conectado. Y pues algo interesante de cómo China también sigue evolucionando en el tema tecnológico, y eso va a seguir marcando la pauta en el tema también de cómo utilizan esa energía en términos militares, ¿no? Siempre, todas las guerras, ¿no? Y bueno, la Segunda Guerra Mundial fue como el caso más importante de aplicación de toda la parte de criptografía, justamente, que se descubrió con el tema de Enigma, de la parte de investigación de operaciones, ¿no? O sea, todas las guerras y la tecnología, pues siempre se aplican, primero surge en el tema bélico y después en el tema empresarial, ¿no? Aquí parece que es ahorita al revés, ¿no? Está surgiendo en el tema privado y está emergiendo al tema militar, ¿no? Entonces seguirán las evoluciones en materia tecnológica, y los gobiernos irán viendo cómo aplican esta tecnología a su nueva doctrina militar. Muy bien, muchas gracias a Muchísimas Ricardo gracias Vigueras. por la invitación. Gracias. Alma del Valle, por favor. Sí, bueno, yo nada más quisiera agregar que las tecnologías que dependen de los lantánidos han sido utilizadas dentro de conflictos económicos y políticos. De hecho, salieron a relucir en la guerra comercial entre Estados Unidos y China en un intento por frenar el avance de Huawei. En este sentido, Washington disminuyó el comercio de semiconductores, afectando a empresas, por ejemplo, como las automotrices. Ahora bien, aun cuando China ha utilizado estrategias mercantiles para manifestar su poder político en el exterior, continúan las presiones sociales, el resultado de las reformas económicas que han creado desigualdades regionales y hasta étnicas. En el caso específico de los lantánidos, quiero resaltar que la capacidad de tener un futuro sostenible depende mucho de nuestra producción, porque por sí mismos no representan un peligro, sino la forma en que los adquirimos y los consumimos. Y Muy gracias a bien. todos por la invitación, a la doctora especialmente, y a todos por su atención. Muchas gracias. Ha sido extremadamente interesante este panel porque hemos tocado una variedad de temas que son fascinantes y que veo hay que seguirles dando seguimiento en el tema minero, en el tema de lantánidos en México, lo que comentaba Ricardo sobre la ciberseguridad. Me quedé pensando lo mal que estamos en ciberseguridad en México y todos los flagelos que enfrentamos y bueno, hay que prepararnos más, hay que combatir el analfabetismo digital, porque también este es un tema que propicia que la gente entre a páginas dudosas, o que si recibió un correo donde le dicen, y tu abuelita te heredó $2 millones, pero mándame tus datos confidenciales, la gente lo cree, es impresionante. Entonces sí necesitamos una cultura de ciberseguridad, ¿no? Por eso les digo que vamos a tratar de trabajar más este tema en foros subsecuentes, y le agradezco mucho a Ricardo sus reflexiones. Y respecto a la presentación de Juan Carlos, hay mucho que hacer en la relación comercial México-China. Estamos cumpliendo 50 años de relaciones bilaterales y efectivamente México parece que no está buscando
buscando una alianza estratégica. Se supone que somos socio estratégico de los chinos, pero la realidad es que el input que México pone en la relación bilateral es bastante tímido. China ha encontrado en nuestro mercado un nicho de oportunidades y sigue consolidando su presencia aquí. Y bueno, también se está metiendo a otros temas, no es solo el comercio, también las inversiones que, si bien explicó Juan Carlos, todavía no son tan prominentes. Sí estamos viendo presencia de China en el sector energético, por ejemplo. Entonces habrá que darle seguimiento a esto, lo vamos a hacer en las sesiones subsecuentes. Los invitamos, por supuesto, a todos los que nos han acompañado aquí en este día a estar informados respecto a las actividades de las próximas semanas. Yo aprovecho también para hacerles otra invitación. El martes, en nuestras entrevistas de Una Tarde Con, vamos a tener al maestro grabador Jorge Peral. Jorge Peral es uno de los 7 expertos en el diseño de billetes más connotados a nivel mundial. Es mexicano, nacido en Texcoco, trabajó 17 años para el Banco de México, ahora trabaja para la Casa de Moneda de Canadá y nos va a platicar sobre su experiencia en los billetes, en el diseño de billetes, de sellos postales, de monedas. Él diseñó ahora el nuevo pasaporte canadiense con todas las nuevas medidas de seguridad que ha decidido implementar el gobierno de Canadá. Y bueno, el tema es fascinante también porque si lo vemos desde la criminalística, la falsificación de papel moneda es un problema muy serio en la agenda internacional. Entonces, los invitamos a esta entrevista, será el próximo martes a las 2 de la tarde con el maestro Peral, que además nos va a presentar varios de los diseños de billetes, monedas y sellos postales que ha desarrollado. Y el próximo jueves, aquí en nuestro seminario sobre China, estaremos hablando del poder suave de China. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Juegos Olímpicos, vamos a hablar de los institutos Confucio, que son, digamos, esta parte de esta estrategia de posicionamiento de China en el mundo y que también han recibido muchas acusaciones de ser centros de espionaje y ya saben todo lo que se dice, ¿no? Entonces, vamos a estar aquí analizándolo. Los invitamos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Nuevamente agradezco a nuestros panelistas, a Juan Carlos Gachús, a Ricardo Vigueras Quinn y a Alma del Valle por su participación. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, denos un like y bueno, pues hasta la próxima y síganse cuidando.